Compuestos de carbonilo. Tutorial número 10. Funcionalización como delta más o delta menos de las diversas posiciones alfa, beta o gamma en los compuestos de carbonilo. Bueno, este tutorial os va a parecer una tontería, pero en mi opinión es trascendental el que lo entendáis, porque os va a explicar, espero que con mucha claridad, cómo se comportan los carbonilos, aldehídos y cetonas. Vosotros tenéis que saber crear en la posición ipso, en la posición donde está el carbono de carbonilo, en la posición alfa y en la posición beta, tenéis que saber crear cargas delta más, cargas positivas y cargas delta menos. Mirad, para crear cargas delta más en una estructura de carbonilo, en la posición ipso, en el carbono donde está la función, es suficiente con la catálisis en medio ácido. Cuando nosotros ponemos medio ácido, donde está sucediendo, donde va a suceder la reacción, el protón va a protonar los orbitales llenos del oxígeno, me va a formar el oxonio, y ese oxonio va a polarizar el enlace, dejándome el carbono como deficitario de carga. Carbono deficitario donde inmediatamente le podrán atacar los nucleófilos que sea, el amiduro, el metiluro de un órgano metálico, el cianuro, lo que sea. Bien, luego hacer que funcione como delta más la posición ipso, hacer que funcione esta posición como delta más, recordar que se hace en un medio ácido. En la posición ipso se hace en un medio ácido. Si necesitáis que sea la posición alfa la que trabaje como delta más, la técnica que vamos a desarrollar va a ser sustituir un hidrógeno por un átomo de halógeno mediante los mecanismos o los procesos que os explicaré en el siguiente tutorial. Bien, si vosotros necesitáis que ahora, en vez de ser la posición alfa, sea la posición beta, la manera de conseguirlo es provocar que esta molécula, con potasa en etanol, pierda bromhídrico, y que al perder bromhídrico, desarrolle la formación de un doble enlace. El doble enlace conjugado con el agrupamiento de carbonilo, que por supuesto puede ser obtenido por otros muchísimos métodos, lo pueden haber hecho por una condensación aldólica, pero aquí estamos esquematizando en ipso, en alfa y en beta. Bien. Cuando vosotros tenéis un carbonilo con un doble enlace conjugado, conseguido como sea, pensar que al polarizar este enlace, el fenómeno que sucede, basándonos en la diferencia de electronegatividades, el carbono deficitario ahora puede arrastrar este par de electrones. Y por tanto, eso provocará que el carbono beta quede como carbono deficitario de carga. Luego quédense con esta copla que entiendo que es bastante interesante. Para hacer que el carbono de carbonilo se comporte como ipso, como deficitario, basta una catálisis ácida. Para hacer que sea el carbono beta, lo que hay que hacer es sustituir hidrógenos por halógeno. Y para que sea, he dicho el carbono alfa, para que sea el carbono beta, lo que hay que hacer es perder bromhídrico o generar un doble enlace por otra vía y por tanto formar un carbonilo con un doble enlace conjugado. Bien, ¿y cómo conseguimos la funcionalización contraria? ¿Cómo podemos conseguir que en este carbono se cree una carga delta menos? Hombre, yo reconozco que es una cosa muy extraña, muy anómala, porque como el doble enlace al polarizarse la carga que crea es la positiva, el conseguir que se cree una carga contraria es un fenómeno bastante, vamos a decir que sorprendente y extraño. Probablemente todos mis alumnos recordarán que hay una manera de provocar la protección de los agrupamientos de carbonilo, el enmascaramiento de carbonilo, formando acetales. Hay otro tipo de acetales que a vosotros os parecen más feos, pero que no lo son. A mí me parecen más simpáticos, más graciosos. Ese tipo de acetales son los acetales azufrados. Si vosotros formáis el acetal azufrado y desprotonáis, formáis el anión ditiano compensado por el litio. Bueno, pues esa es la técnica del Umpolum, que hay un tutorial para que la repaséis y la recordéis. Formar primero
el acetal azufrado con propano 1,3-ditiol y luego desprotonar con una base fuerte. Para hacer que se comporte como delta menos la posición alfa, la técnica que se emplea hay dos. Una es la desprotonación con bases muy poderosas, como puede ser el LDA o el LDA, es el más corriente, bases poderosas no nucleófilas, y después la formación de la enamina. Luego aquí vamos a encontrarnos dos posibles caminos. Uno, con LDA, que es el diisopropil amiduro de litio, hay el NDB, hay muchísimas bases de este tipo, y luego la reacción con aminas secundarias para que mediante el proceso de condensación, pero perdiendo agua con un hidrógeno de aquí, se nos forme la enamina. Luego resumiendo, y ya sin las moléculas, y haciendo un pequeño gráfico y con colorines. ¿Cómo conseguimos que el agrupamiento de carbonilo se comporte como positivo en el carbono alfa? Polarizando, ayudándonos de un medio ácido. ¿Cómo lo hacemos en posición, he dicho ipso? ¿Cómo lo hacemos en posición alfa? Introduciendo un átomo de halógeno. ¿Cómo lo hacemos en posición beta? Formando un doble enlace. Y ahora las cargas contrarias. ¿Cómo conseguimos en una molécula de carbonilo que tiene que ser un aldehído para poder quitar luego ese hidrógeno? Formando el acetal azufrado y luego desprotonando y haciendo el umpolum o reacción de Corey-Shibach. ¿Cómo se consigue el que la posición alfa se comporte como negativo? Dos técnicas, con LDA en bases poderosas o a través de la reacción de las enaminas o reacción de Stork. La reacción de Stork, por supuesto, es ojísimo y tiene su correspondiente tutorial para que la podáis analizar con detalle.